Abuelito Chanito, cuéntame una historia de cuando tú eras niño. Voy a contar, digamos, la historia de que pasé en aquel tiempo, del año 1945 al 50, en promedio tenía 10 años, cuando me iba yo en caballito hacia a Olmos a vender productos textiles, a Olmos, a Ñaupe, a Motupe, a Morrope, hasta Huarmaca, llegar a la Sierra de Huarmaca, en lo cual bajábamos trayendo cueros para venderlos en la costa. ¿Y en ese tiempo había carreteras y carros como hoy? Claro, en ese tiempo, en aquel tiempo, pues no había carreteras, movilidad de carros eran muy pocos. Todo era cabalgando a bestia nada más. Y había en los caminos lo que le llamaban bandoleros. En aquel tiempo había el bandolero muy conocido, Froilán Alama, una persona de Chulucanas, en la que le pusieron el justiciero. O sea que él, digamos, pedía plata, llamaba a los hacendados que le colaboren. Y tenían que obedecerlo y le daban, pues. Pero también otra que se afrontaba, salía otra banda, digamos, de ladrones, que es otra banda de asaltantes, ¿no? Sería en aquel tiempo, ¿no? Se le llamaban los montoneros. Esos asaltaban a la gente humilde que iba con negocio, pues, ¿no? Iba llevando su mercadería, algunos, otros iban por trasladarse de un sitio a otro. Pero en el camino lo asaltaban, le quitaban lo poco que llevaban ellos, pues. Ya. Pero entre esos algunos, por ejemplo, en el caso de nosotros era nuestro tío, ellos cargaban armas para defenderse, como era carabina, como era revólver, y le hacían frente al contrario, pues. O sea que entre ellos hacían un pase, pues ahí a ver quién dominaba más. ¿Y en esos enfrentamientos no resultaban muertos o heridos? Claro, en ese tiempo pues, ahí moría uno, alguno de ellos podía morir. O si no, los dos se daban a respetar y corrían. O sea, cada uno se desplazaba a donde quería irse, pues, ¿no? ¿Y cómo se definía quién ganaba en ese enfrentamiento? Claro, lo hacía correr al otro y lo dejaban pues para que pase a hacer su venta, pues. Y ya sabían que si también cargaba armas no le hacían frente a él, pues ¿cómo podríamos decir? No lo tocaba o no le robaban, se hacía respetar, pues. Ya. ¿Y cuál era la diferencia entre Froilán Alama y otros bandoleros? Nosotros, porque él no le pedía, digamos, no asaltaba pues a los humildes que llevaban su pequeño negocio o caminaban de un pueblo a otro pueblo, ¿no? Buscando nuevos horizontes o trabajo, se podría decir, ¿no? A ese no les quitaba Froilán. Si no él les quitaba eran a los hacendados, al que tenía el dinero, ya, más a los que tenían pues ganado en cantidad,
tenían haciendas, pues, ¿no? Ahí se le quitaba y le daba a los pobres, o sea que al que no tenía, el que le daba, por ejemplo, los repartía, robaba, por ejemplo, 10 cabezas de ganado, le daba uno, para un grupo, sí, de gente pobre. Y así era, por eso que le llamaban Froilán el justiciero, pues. Papito, ¿y tú conociste a Froilán Lama? No lo llegué a conocer. Poco tiempo, cuando yo he llegado ya a ser, ya no lo conocí, porque ahí los otros sí lo conocían, pero dice que no hacía mucho tiempo que había dejado de ser eso. ¿Y Froilán dejó de robar? No, lo mataron, o sea que a él lo matan, por ejemplo, lo traiciona su compadre. Su compadre lo traiciona porque era muy enamorado. Entonces le enamora a la hija, ya, entonces le avisaron que él iba a ser, y le pusieron una trampa, como se puede decir, ¿no? Y dijeron, bueno, no hay otra forma de matarlo y entregarlo a la autoridad. Entonces, él, como no podía matarlo, el compadre mandó a llamar a la policía, pero primero lo emborrachó, como le gustaba tomar, por ejemplo, su chicha, su guión, cañazo, ¿no? Y una vez que lo emborrachó, se mareó, se quedó dormido. Aprovechó la hora que estaba durmiendo para llamar a la policía, pues. ¿Ya? O sea que Froilán no lo podían capturar fácilmente. O sea que no lo capturaron, digo, si no le dispararon, o sea, donde estaba durmiendo, que en ese tiempo debajo de un algarrobo, de una planta, ¿no? Por ahí se acostaba en esa tierra con su poncho. ¿Y en qué lugar fue eso? Se ha sido en el desierto de Olmos. Así. ¿Le capturaron vivo o le dispararon? No lo podían capturar porque era muy veloz, muy diestro o rápido para escaparse. Pues. Ya, tenía una bestia que lo defendía, una bestia, una mula. O sea que lo amarró él lejos de donde él estaba, porque si la bestia no lo deja matar, pues, o lo despertaba, pues. O sea, con el hocico lo levantaba. Pero como lo amarró, no podía, pues, ¿cómo se soltaba? O sea que Froilán era como el zorro. Ah, ya, el justiciero, pues, así como el zorro. ¿Y Froilán era un señor grande? No, él era un cholito, pues, podríamos llamar, ¿no? Un cholito más o menos de 1,50 m, ¿no? Pero era muy valiente, tenía mucha puntería en el arma de revólver, o carabina. En ese tiempo era revólver y carabina, no había otro. ¿Y las armas de esos tiempos eran como las de ahora o diferentes? No, sí, ya tenían su bala, ya. O sea, no era de llenar así nomás. Y es que en no tenían, pues, en ese tiempo escopeta, sino carabina. ¿Y cuál era la diferencia entre la escopeta y la carabina? La carabina tiene bala, pues. El ejército usó carabina con los primeros gendarmes. Y la bala era una bala. La bala sí, más bien yo lo conocí más o menos de este tamaño, como unos 2 pulgadas, así, 2 pulgadas y media. La carabina se cargaba 12 balas, 14 balas nada más. El revólver eran 6, 8 balas nada más de revólver. Porque mis tíos cargaban una bolsita así de tela, como eso de tela de alforja, del que tejen los
que tejían la gente de la sierra, sí. Bolsitas, sí. Ahí cargaban llenos esas bolsitas y lo vendían. ¿Seguro dónde lo comprarían? Pues yo no sé, pero compraban de eso. Y llevaban pues, su escondido, pues cargaban su revólver, su carabina, porque como la carabina era más o menos de este tamaño, como de unos 70 centímetros. 70 centímetros. Sé que lo metían debajo del poncho, o lo cruzaban, o lo metían por ahí, lo escondían. Pues. ¿Y en qué momento se acabaron los bandoleros? El bandolerismo ha seguido más o menos hasta el año 1950, por ahí. De ahí ya para allá no, ya dejó porque ya vino, digamos, la mejor comunicación de los carros. Ya no podían asaltar ellos tan fácil. Pues. Y papito, ¿en tu época se enfrentaron a los bandoleros en persona? En la era mía no nos atacaron, pero ya estábamos diestros para hacerle frente, por decir. Salíamos por decir de Catacao, ¿no? Y eso salía por un sitio que le llaman Cruz de Caña, por llegando a Olmo. Hay un sitio que se llama Cruz de Caña. Y ahí, digamos, ya uno ya iba listo. Entonces, como ya me decían que si hay algo de eso, que corra y le baje el tapaojo a las bestias. Se tienen aquí, cargan uno de plata, uno aquí. Entonces, si ves que ya se comienza eso, corres y le bajas. Le bajas. Y la bestia no corre, porque está tapado el ojo, no sabe cómo, pone a correr, pues, no corre. O sea que él solo nomás zapatea, hace así nomás, se zapatea como que cava la tierra. Es que no puede correr, escucha nomás, se escuchaba la bala, porque el caballo conoce cuando hay bala ya. Los animales conocen cuando hay bala. Uno niño, por decir, pues eso era lo que podía hacer nada más, no podía hacer otro, porque no sabía manejar el arma tampoco, ¿no? Y si empezaron a disparar, ¿qué tenías que hacer tú? Tenía que botarse al suelo, pues, a tierra. ¿Y cómo se llamaron tus tíos? Juan Sandoval, David Sandoval, Aparicio Sandoval, comerciante de Sandoval, toditos de Catacaos. O sea que la familia Sandoval siempre ha sido comerciantes. Ellos han sido comerciantes de nuestro viejo. Y dice que los papás de ellos también fueron comerciantes. Porque los viejos han sido así bien bandidos, pues los más, como decíamos, los más vivos, los más diestros para hacer una vaina de eso. ¿Y en ese tiempo cualquiera no cargaba armas? Eran contados los que cargaban carabinas, revólver. ¿Era prohibido o por qué? No era prohibido, sino que no sabían. Una vez que no tenían dinero para comprarlo y otra de que no sabían manejar, pues. O sea, eran temerosos, miedosos, pues, ¿no? ¿Pero los Sandovales eran más audaces? Ellos se aventaban, por eso. O sea que los Sandovales de por sí, de ahí vienen, que son bien audaces, pues, ellos entonces eran aventureros, pues, para meterse, pues, a la sierra, pues, a las alturas, andar con caballo, pues por unos caminitos que van con la justa que del caballo. Pues. ¿Y qué artículos más llevaban a vender en esa época? Para allá llevaban pues telas para vestidos y cintas. ¿Para qué utilizarían la cinta? Pues para trenzarse o para pegarle al vestido. ¿Cómo sería? Pues? Y los espejos, por ejemplo, espejos, peines, alforjas también. ¿También vendían sombreros? Sombreros también. La artesanía que producía el Catacao. Y otros llevaban pescado salado.
otros producían llevando pescado salado, por ejemplo, para hacer el cambio, el trueque, pues. Porque antes también había trueque, pues, en esos tiempos. Cuando te daban una cabra, por decir, una cabra, y tú le dabas un sombrero, pues ya. ¿Y en ese tiempo qué moneda usaban? En ese tiempo la moneda todavía estaba la libra esterlina y el sol llamado de Castilla, creo, sol llamado, su título en castellano creo que lo llamaban. Era un sol de plata y una libra esterlina era de oro. O sea que no había billetes. No había billetes, no había billetes. Porque el primer billete que salió un tiempo que ese sí lo llegué a conocer fue el billete de 5 soles. Ese fue el primer billete, de ahí ha venido pues que salió de 10 soles, de otro. ¿Ya? No, era de 5 soles, de un sol, ¿no? De un sol era un billete. ¿Y comparado con la actualidad, cuánto valía? Como decir, a la actualidad, como decir 100 soles. Pues. ¿Ya? 100 soles, un billete de ese tiempo, pues 100 soles. Y una moneda de esos tiempos, ahorita, una esterlina vale pues 1000 soles. Y los de plata, esa moneda de plata que era esa moneda. Y antes también ya no existían pues todavía los soles, sino pesos. Por acá utilizaron el peso, o sea que decían un peso, te dan una moneda, 20 centavos, un sol creo que era. ¿Esa era la peseta que contaba mi mamita Fermina? Esa fue la peseta, pues. La peseta era los 20 centavos, pues. Pero lo único que tenía pues en ese tiempo que la plata era plata, pues no era un simple metal. Era plata, oro, pues, por eso que se llama la libra esterlina y el sol de plata, pues. Y por ejemplo, ¿los Sandoval solo revendían los productos o también los fabricaban? Ellos revendían, claro. Ellos revendían, compraban. Y ya le llevaban pues sitios donde no entraba gente, pues no entraba carro, no entraba, digamos, gente había, pero no entraba. No había movilidad, solo se movilizaban por burros y por mulas y caballos. O sea, ahí existía el mulo, el caballo y el burro. Cuando salían estas caravanas, ¿salían en grupos numerosos? Ellos llevaban uno y el ayudante 2 nada más. Pero si se enfermaban, ¿qué pasaba? No se enfermaba la gente, pues era sana la gente. O si ya se lo mataban, por decir que lo mataban ya, pues. Y ahí por ahí quedaba todo, se le llevaban todo, ya solo noticias le llevaban, pues. O sea que no iban en grupos grandes. No eran grupos. Ahora si eran familia o vecinos, sí podían ir de 3, de 4. Pero si ellos, toda su familia lo tenían por acá, no, eran hermanos, no, cada uno tomaba su rumbo. Por ejemplo, uno agarraba con dirección a Chulucanas o a Huarmaca, el otro agarraba por allá por Olmos, ¿no? Otro que se iba para allá, para Jaén, por allá se iban. Hasta Jaén llegamos, por allá para la selva, ¿sí? Porque por allá no había carretera, nada. ¿Y algunos que fueron jóvenes no dejaron hijos por esos lugares lejanos? Claro que sí, se enamoraron y dejaban hijos, pues. Pero regresaban a su tierra porque tenían su señora y dejaban hijos ahí, pues. ¿Y les pasaban su pensión a los hijos? No había nada de pensión, solo hacían el hijo y ahí quedaba, pues. Ya lo mantenía la mamá, el papá de la mujer. Como por ahí tenían, pues sembraban, pues criaban su ganadito, sembraban sus chacritas y ahí se pasaban la vida, pues.
Yo pienso de que todo eso sucedió cuando no había pues movilidad. Ya, y la gente, y también la gente era menos, poca gente pues había, no había mucha gente. Pues, como es Catacao, eran pues que sus 1000 Catacaos, nada más así, sin gente, nada más. Un caserillito chiquito, la Unión otro más chiquito, el Sur otro más chiquito, por ahí. O sea que esos antiguos han sido personas de coraje. De coraje, por supuesto, han tenido que ser audaces. Pues. Y en eso pues ya iban por ganársela. Como digo, por eso que los Sandovales tienen por la sierra hijos. ¿Sí? Son familia de nosotros. ¿Y a esos niños que nacían le ponían el apellido de los padres? Algunos le pusieron su apellido, algunos no le pusieron. Le ponían, al muchacho ya le ponían el apellido del abuelo o de la abuela. Pues. Ya así nomás póngale fulano de tal, me lo decían y ya pues. O lo llamaban por su apodo, por decir. Pero bueno, o le daban por ahí otro nombre. Y así ha sido la generación antes. Piura. Y esto, bueno, me parece que no solo Piura, ha sido a nivel nacional, porque los de Chimbote también me cuentan, los de Ancachino también una vez me contó que por allá hubo un bandolero también aparecido al de acá. Y dice que la gente también a las paisanas pues, le hacían hijos y por ahí quedaban. Pues. Y ahí y poco al que llegaba a la costa. Porque a la costa sí llegaban por llevar víveres, como era el pescado salado, como era su platita para vender, traían ellos maíz, canchitas, y eso. Llevaban, así como ellos ahora traen la papa, ¿no dice? Y así casi apareció lo que ahora pues eso ya está en otra forma. ¿Y eso ocurrió en los años 40? 45, 50, pues que yo soy nacido en el año 39, pues. Más allá dice que era algo parecido, pero un poquito más drástico, más severo, más la gente, más ladrón había. O sea que le quitaban y entraban a un pueblito o un caserío, les ponían la carabina como era en ese tiempo. Y toditos tenían miedo que disparaban, pues ya, hacían temeroso la gente. Así como acá pues, se presenta un grupo por ahí, escápate de la bala, vaya a caerte una bala perdida, seguro así era. ¿Son como los asaltantes de ahora? Claro, ahora es más rápido, mejor dicho. Ahora roban más rápido. Ya. Pasa la gente a tu costado ahora, por ejemplo, vas solito, mira para allá el cholo, como llevarme, parte saca el arma. Lo que dame el celular, dame la plata, pura, o te disparan, te ponen en la cabeza la pistola. Púrate, ya menos que pase un segundo, un minuto, pura, mete la mano al bolsillo. Otra boca, ¿Y en ese tiempo no había policías? Ya había pues, pero andaban en caballo también pues. Eso es lo que le llamaban ellos los gendarmes, ¿cómo se llama? Pero si por ejemplo no había soldados de guerra, no había. Entonces, ¿quién cuidaba la seguridad? El país andaba a la deriva, si no el país. Había como te digo, el guardia pues. El guardia y el soldado del ejército venía ya del año 1930 para acá o del 40 para acá. Allí recién los soldados salieron, no sé qué el gobierno dijo ya que se formaran para cuidar al territorio nacional. Pero después el resto no se volvían la policía, pero dice que en una casa, pues que donde estaban, por decir, una comisaría. La comisaría, por ejemplo, la comisaría, por ejemplo, ¿de cuánto se componía? De 10 hombres.
de 10 hombres, de esos soldados. Y es cuando mandaban a capturar uno, mandaban 5. Y eso se los hacía correr por el Alhambra, los hacía correr solito, pero es que tenía mucho punto. Palos hacía revolcar, los seguía, ya corrían, se regresaban. Pues. Que va a la calle por la pierna, ahí lo amarraban con algo y por ejemplo, lo traían hasta Piura, o a Chulucana, o a Chiclayo, se lo daban por allá, donde estaba más cerca, pues. Ya, no, y después, así nomás era, no había ejército, nada, pues. Por eso es que se le llama a esa policía que le llaman gendarme. Y ese es el único que había, no había ejército, tanques, ni nada de eso, no había. Pero sí usaban armas, como te digo, la carabina y el revólver. Pues. Ya la escopeta venía después también. ¿Y la escopeta era mejor? No, la escopeta es más corriente. Así que le echa que lo taconeaban primero pólvora y carbón, un poco de barro y ¡pah! Sale. Pero sin embargo el otro ya, la escopeta sí ya yo lo he manejado, esa de cartucho, ya es un cartucho así. Yo manejaba la de 6 cartuchos, y entonces echas tú, que tiene una caserina así, que le vas echando la bala así. ¡Pah! Dispara, culatea porque tienes que abrazarlo. Si lo dejas así y no lo haces, te golpea la cara o el pecho. Que al salir eso golpea. Ya. Entonces tú tienes que tomarlo la posesión, pero lo apretas bien, lo agarras bien, lo presionas, mejor dicho, lo presionas. Tájale, con este dedo, y con esta punta, que seguir la punta. No. Pero más antes, pues imagínate que eso, ya esto yo lo logro ya después, cuando me he cuidado, hacía alguna charla, pero después más antes no había eso. Había la carabina, pero la carabina, pues como te digo, había 12 balas, 18 balas, no sé cuántas tenía. Es decir, los Juanes no han sido tan mansos, los Sandovales no han sido tan mansos porque caigan así nomás. Pues. Han sido gente audaz, arriesgados, donde arriesgar el cuerpo, la vida. O sea, en Catacaos habían bandoleros. Allá, por ejemplo, dice que, bueno, yo escuché, que ese sí lo escuché nomás, pero en Catacaos había una familia, Marcelo, y el hombre lo debía conocer a su familia, a sus hermanos, estaban vecinos por ahí donde vivían. Dice que ese era así, pues, bandolero, salía con otro y mataron una familia. Ellos venían de Chiclayo trayendo productos para acá y hay un sitio que le llaman Loma, no sé cómo le llaman, viniendo de Catacao por ese campo. Vega Honda creo que le llamaban al sitio. Ahí asaltan a la familia, venían ellos 3, venía la hija, la mamá y el papá, 3. Y matan a los 3. ¿No? Mataron a los 3. Ese Marcelo mata a los 3. Y de ahí dice que como mató a los maridos y dejó solo una sola mujer. Y esa mujer lo hizo su mujer, el Marcelo. Ellos eran apellido Marcelo, no sé qué más eran. Yo lo sé conocer, ese hombre sí lo conocí. Castilla, Catacaos, La Arena, La Unión, Sechura también, no se cree que ha sido tan manso, también ha habido. Ya, pero ellos ahí en su pueblo no hacían nada, pues no. Ellos salían por decir, vámonos al camino de Olmos, porque para allá tanto el Sechura, el Catacaos, el de Castilla, es un solo camino para allá, es un solo camino. Yo no sabía, pero cuando yo después ya me he dado cuenta, es un solo camino. Catacao llegaba mismo a ese sitio,
El de Sechura llegaba también a ese sitio, porque venía de acá de Castilla, que era Piura, porque antes no había Piura, sino había Castilla. Claro, Tacalá era Castilla, pues. O sea, había también unas cuantas casas nomás, pero no había cantidad de gente así como hay ahora, pues. Verían pues sus 1000, 2000 casas, nada más. Todo el distrito era pampa, pues donde vivió tu tío Juan era una pampa, no había nada. Donde está la universidad de aquí de Piura era una pampa también, no había nada de universidad. Todo el distrito no había, solo hubiera un cuadrito hasta Piura, era hasta del río, el puente viejo que le llamábamos, venía hasta la Loreto nada más. El que moría, que muere por aquí, que había muerto, lo enterraron por aquí, por eso que por aquí donde estamos hay bastante muerte, por este. No es cementerio, sino que lo enterraron, ¿no? Porque había un hueco y ahí ponían una cruz de madera, una cruz de algarrobo, cruzaban un par de palos y listo. Esa era la cruz. Y ahí, ¿qué te puedo decir? Ahí termina, digamos, la historia, digamos, de mi tiempo, en que yo pasé en el tiempo de historia. Pues. Gracias, Pepito, por contarme tus lindas historias. Ya me voy a dormir, pero espero que mañana me cuentes otras. Buenas noches.